Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la reflexión, el estudio que tenemos los jueves sobre el panorama de cada uno de los libros que se encuentran en nuestro canon. Recordando que la palabra canon significa literalmente regla o vara de medir. Y nosotros tenemos una regla, una vara por la cual nos medimos. Y sabemos que esa regla es la palabra de Dios. Por eso se le llama canon. Ahora estamos en la lección número 21, me parece. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el libro de los Proverbios de Salomón. Hagamos una oración, ¿sale, vale? No sé si le podamos subir tantito ahí, nada más poquitito. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos a ti las gracias, la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos, que enviaste a tu Hijo Jesús para darnos salvación, y que por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros te conocemos, hemos pasado de muerte a vida. Guíanos, Padre, te lo suplicamos. Te lo rogamos porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Se escucha bien, ¿verdad? Ok, así está bien, hermano. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, los proverbios. Obviamente que Proverbios forma parte de el conjunto de libros como los libros sapienciales o poéticos. La mayoría de estos libros fueron escritos precisamente en ese periodo de tiempo en el cual vivió el rey David y su hijo el rey Salomón. Bueno, el nombre de este libro, Proverbios, es el título que lleva tanto la Biblia hebrea como la Biblia griega. Recordemos que hay dos grandes versiones de la Biblia. La Biblia hebrea, que es la que manejaban los judíos en el Antiguo Testamento, y la Biblia griega, que es la que manejaban los judíos de Alejandría y los cristianos en el Nuevo Testamento. A esta última versión se le conoce como la Septuaginta. Ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, el título en la Biblia hebrea es Los Proverbios de Salomón, como también en la Septuaginta. De hecho, si notan, Proverbios 1:1 inicia con esa expresión. Leamos todos juntos. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios reúne los 513 proverbios más importantes de los más de 3,000 ponderados por Salomón. Es decir, se ha hecho un análisis y se piensa que todos los proverbios que Salomón llegó a componer, al menos que quedaron registrados, fueron como 3,000. Pero en el libro de Proverbios solamente se registran unos 513. Vamos a leer solamente un pasaje para darnos una idea de esto. Primer libro de los Reyes, 4:32. Primer libro de los Reyes, 4:32, por favor. Dice así la palabra de Dios. Si me hace favor, Isra, para darle lectura. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,000. Entonces vean cómo se habla de una gran cantidad precisamente de proverbios y de cantares que compuso el rey Salomón. Si van conmigo también a Eclesiastés 12:9.
Si una hermana me hace favor en voz alta. Adelante, quien guste. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Bueno, entonces el recurso que Salomón utilizó es legar la sabiduría de Dios en su tiempo, y una herramienta que utilizaron muchas personas y personajes de la época fue el uso de los proverbios. Como dice en nuestra pantalla, él compuso unos 513 en este libro, aunque en su totalidad son más de 3000, junto con algunos proverbios de otros en quienes influyó Salomón con mucha probabilidad, recordando que el hombre más sabio de la época fue el rey Salomón. La palabra proverbio quiere decir ser como. ¿Qué significa proverbio? Ser como. Es una figura de comparación. A ver, no sé si entendamos lo que es una figura de comparación, hermanos. En las diferentes figuras de dicción que existen, hay una categoría que se conoce como figuras de comparación, en donde se usan elementos de la vida cotidiana y se usan comparativamente para explicar verdades, principios que tienen que ver con la sabiduría de Dios. Por ejemplo, una figura de comparación que encontramos en la Biblia sería la parábola, que es muy famosa en el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Otra figura de comparación muy importante es la metáfora. También tenemos el símil, la analogía, la alegoría, y uno de los más importantes es el proverbio. Proverbio, que significa ser como, son figuras de comparación. Nosotros en nuestra cultura al proverbio le llamaríamos dicho, pero básicamente es lo mismo. Son sentencias, son expresiones que contienen sabiduría que se expresa a través de comparaciones. De esta manera, Proverbios es uno de los libros de comparaciones que contiene imágenes comunes, concretas, y a través de estas imágenes y comparaciones concretas transmite verdades profundas. Esa es la idea de un proverbio. Bueno, con respecto al nombre, entonces no tenemos ninguna dificultad, porque tanto la Biblia hebrea como la Biblia griega y la Biblia protestante, que es la nuestra, le da el mismo nombre, Proverbios. La cuestión ahora con respecto al autor. ¿Quién fue el autor de Proverbios? Pues obviamente que en el primer versículo se nos da mucha información. Salomón. Bueno, la colección de proverbios aquí que tenemos en nuestras Biblias se originaron en su mayoría con Salomón. Pero también tenemos a otros hombres o personajes variados que participaron en esta colección de comparaciones proverbiales. Uno de ellos es Agur y la madre de Lemuel. Y tenemos también a otros sabios que vamos a encontrar por ahí en el libro. Por ejemplo, vamos a Proverbios. Y si ven conmigo la parte final, el capítulo 31 y el capítulo 30, aparentemente nos hablan de otros autores que también participaron en esta. Miren, el capítulo 31 dice, versículo 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó a su madre, y empieza toda una serie de proverbios. En el capítulo 30, ¿lo tenemos? Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. O sea, tenemos a otros autores que participaron. Y en Proverbios vamos a encontrar algunas secciones donde participaron también otros sabios que con toda probabilidad fueron influenciados por el rey Salomón. Eso con respecto al autor de los Proverbios. La fecha aproximada, es del 971 al 686 a.C.
que toma como referencia el periodo de Salomón y un poquito más adelante. Pero es solamente una probabilidad. Ya hemos dicho muchas veces que las fechas en algunas cuestiones históricas no son objetivas, son meramente aproximaciones. Y vamos con algo importante. El género literario. ¿A qué nos referimos con género literario, hermanos? ¿Alguna idea? O sea, ¿cuál es la naturaleza literaria del documento? En la Biblia vamos a encontrar diferentes géneros literarios. Y cada género literario se tiene que abordar a partir de los recursos y elementos que contiene ese género. Por ejemplo, un evangelio. Vamos a pensar en Marcos, que lo estamos estudiando los domingos. ¿Cuál es su género literario? ¿Es un libro histórico? La realidad es que no es un libro histórico, porque no da fechas. Crónicas, Reyes, sí son libros históricos. ¿Qué es Marcos entonces? Marcos es un libro que tiene, o un documento, perdón, que tiene una naturaleza de testimonio. Marcos lo que está plasmando es un testimonio. Lo mismo el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, y también tenemos el Evangelio de Lucas, que aunque Lucas no fue testigo, él lo que hace es recopilar testimonios. Entonces, hay documentos que son de naturaleza testimonial y tienen sus características. En la Biblia también vamos a encontrar documentos que son epístolas en su naturaleza. Y una epístola tiene características muy particulares. Tiene una salutación al inicio, tiene una doxología al final, y por lo regular son documentos didácticos, que tienen como finalidad enseñar doctrina o algunas cuestiones didácticas para el pueblo de Dios. ¿Qué otro tipo de género encontramos en la Biblia? Encontramos profecía. La profecía es un género literario que contiene de alguna manera exhortaciones, consolaciones y palabras de la nación hebrea. Esa es la profecía. De hecho, Pablo así lo define. El que profetiza habla a los hombres para edificar, consolar y exhortar. Y eso es Jeremías, eso es Isaías, eso es el documento profético. También en la Biblia tenemos documentos que son de naturaleza apocalíptica. Y los libros de naturaleza apocalíptica contienen una herramienta básica, el símbolo. Y por eso se nos hace muy complicado a veces iniciar a estudiar Daniel, o estudiar Zacarías, o estudiar Apocalipsis, porque su recurso más prominente es el símbolo. Ahora, el género literario que nosotros estamos abordando hoy, ¿cuál es? La poesía. Pero no es cualquier tipo de poesía, porque existe la poesía occidental. No sé si alguien alguna vez estudió poesía en la escuela o trató de desarrollar un poema en la escuela, pero la poesía en el mundo de Occidente o en nuestro mundo se caracteriza por dos cosas. ¿Cuáles serían? La rima es un elemento importante, tiene que rimar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar en un proverbio occidental. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ya está como que rima, ¿no? Entonces, el león piensa que todos son de su condición. Y la poesía occidental regularmente tiene rima, pero aparte tiene métrica, ¿se entiende? Sin embargo, la poesía que nosotros vamos a abordar en Proverbios es poesía hebrea. Es totalmente distinta, porque a los hebreos o a los poetas hebreos no les interesa ni la métrica ni la rima. Lo que ellos usan en sus proverbios o en su poesía son los paralelismos. A ver si lo recordamos. Paralelismos. Ejemplo, si ustedes abren Proverbios, capítulo 22, verso 1, vamos a encontrar un proverbio donde queda muy en claro cómo se usa un paralelismo. Bueno, me gustaría explicar lo que es un paralelismo antes. Un paralelismo son dos expresiones paralelas, imagínense las vías del tren, ¿se las imaginan? Donde la primera línea tiene relación con la segunda línea, por eso se llaman paralelismos. Ahora, hay paralelismos que son sinónimos.
¿Qué significa eso? Que la primera línea dice lo mismo que la segunda, pero con palabras diferentes. Veamos cómo lo explica el 22.1. Notemos, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Primero quisiera preguntar, ¿en dónde termina la primera línea? Hasta riquezas. Y la segunda línea empieza, y la buena fama más que la plata y el oro. En este caso, podemos darnos cuenta que este es un paralelismo sinónimo. Pongamos el buen nombre en la primera línea es un sinónimo de la buena fama en la segunda línea. ¿Sí lo notan? O sea, ahí se nos está explicando incluso lo que significa el nombre en la cultura hebrea. No sé si han escuchado que se dice de Jesús que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa eso? Que Dios le dio una fama, un prestigio por encima de cualquier fama o cualquier prestigio. Y noten la otra parte. Ya dijimos que buen nombre es equivalente a buena fama. Y las muchas riquezas son equivalente a ¿qué? A la plata y el oro. En este caso, el paralelismo es sinónimo. ¿Sale, vale? Es un paralelismo que contiene la misma idea con diferentes palabras. Pero también en los proverbios vamos a encontrar paralelismos antitéticos. Espero no lo olviden. ¿Qué es un paralelismo antitético? Es un paralelismo en donde la primera línea se contradice con la segunda línea. Expresan todo lo contrario. Veamos un ejemplo, por favor. 15.1 de Proverbios. 15.1. ¿Lo tenemos? Noten cómo es un paralelismo antitético. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Es sinónimo o antitético? Es antitético. Notemos, la blanda respuesta sería lo contrario o sería la antítesis de lo que es la palabra áspera. Y quitar la ira sería la antítesis o lo contrario ¿a qué? A subir el furor, ¿se entiende? Así es como se maneja la poesía hebrea. Hay paralelismos sinónimos y hay paralelismos antitéticos. Hagamos un ejercicio al azar. Vamos a ponerle un ejercicio al hermano Carlos, a mi papá. Y después a una hermana al azar, a nuestra hermana Carolina. 1 y 1, ¿sale? A ver, hermano Carlos, Proverbios 14.1, lo vamos a poner en pantalla. Usted nos va a explicar cuál es su naturaleza, si es sinónimo o antitético, y nos lo va a tratar de explicar, ¿sale? Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derrumba. ¿Sinónimo o antitético? Muy bien. ¿Cuáles son sus expresiones antitéticas? Ok, la necia. La mujer sabia y la necia. Una edifica su casa y la otra derriba su casa. Muy bien. Palomita y una estrellita en la frente, ¿verdad? Vamos con nuestra hermana Carolina. No está difícil, ¿eh? De hecho, si alguien más quiere participar, lo hacemos. Vamos a ponerle uno sencillo. Proverbios 7, verso 27. Lo podemos ver en pantalla y ahorita nuestra hermana nos va a decir si es sinónimo o antitético. Escuchemos bien, dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Es la misma versión, ¿verdad, hermano? Es sinónimo, ok. ¿Cuáles serían sus equivalentes, hermana? Ok,
Perfecto. Notemos, camino, esa sola palabra es equivalente a ¿qué? Conduce. ¿Notemos eso? Camino, conduce. Casa, cámaras. Seol, muerte. ¿Verdad que sí? Es sinónimo. Muy bien, hermana, palomita. Ahora, incluso, ¿en qué nos sirve saber esto? Mucha gente dice que el Seol es el infierno. No sé si lo han escuchado. Que el Seol o el Hades es el infierno. ¿Han escuchado esa idea? Yo no sé de dónde ha salido. Pero para el hebreo, ¿qué es el Seol? La muerte. Es una expresión metafórica de la condición de muerte. Ahora bien, los proverbios nos ayudan precisamente a eso, a entender conceptos en la mentalidad hebrea. ¿Qué significa que Jesús tiene un nombre sobre todo nombre? ¿Que su nombre es como una fórmula mágica por la cual podemos hacer muchas cosas? No. El mismo texto que leímos nos dice que tiene que ver con su fama, su prestigio, su esencia. Entonces, la naturaleza literaria de proverbios consiste en paralelismos. Unos son sinónimos, unos son antitéticos y por último, voy a mencionar uno más, aunque son varios. Hay proverbios que son constructivos. Es decir, se coloca una idea y sobre esa idea se empiezan a reforzar expresiones que apuntan a la misma idea. Ejemplo, busquen conmigo el capítulo 30, verso 11 al 14. Le vamos a pedir a un hermano que lo lea en voz alta y ahorita lo vamos a explicar. Quien guste le puede dar lectura. ¿O quieren que le dé lectura yo? Para que lo escuchemos. Al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre. Hay generación que dice en su propia opinión, y él no se ha limpiado de su injusticia. Hay generación cuyos ojos son antiguos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de los hombres. No sé si notan que es una porción larga, pero contiene una misma idea. ¿Cuál es? ¿Cuál es su tema medular? Las generaciones. ¿Verdad que sí? Las generaciones. Por ejemplo, en el verso 11 se habla de una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay otra generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son como espadas. Y lo que está mencionando aquí el proverbio es que hay generaciones perversas. Y a través de la construcción que notamos, se nos está transmitiendo ese tema o esa idea. Voy a poner un ejemplo al azar. Ya tenemos 3 formas. ¿Quién quiere participar? Sí. Así es, porque el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo, y empieza a añadirle cuestiones o más bien aspectos de lo que significa ser un varón bienaventurado. ¿Cómo es un varón bienaventurado? No anduvo en consejo de malos, ¿qué más? Ni estuvo en camino de pecadores, ¿qué más? Ni en silla de escarnecedores asentado. ¿Qué más lo caracteriza? En la ley del Señor está su delicia y sigue dando un cúmulo de características. O el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa que Dios sea mi pastor y que nada me faltará? Bueno, en primer lugar, ¿cómo va? Me hará y bueno, y sigue dando un montón de instrucciones, ¿no? De lo que significa ser, que el Señor sea nuestro pastor. Entonces, esa es una especie de paralelismo constructivo o acumulativo, también se le llama así. Vamos a poner un ejercicio más, a ver quién se anima. Una hermana valiente o hermano, ¿quién levanta la mano? Con uno está bien, ¿eh? No es necesario que sean tantos. A ver, le preguntamos al hermano José. Está
se puso en pie para contestar. A ver, Proverbios, capítulo 15. Analizar el versículo 20, 15-20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Palomita, ¿verdad? ¿Lo podrías explicar, varón? Sí, el hijo sabio vale al hombre necio. Ok. ¿Qué más? Uno alegra. Y alegra es menosprecia a la madre. Muy bien, es muy claro, ¿no? Es muy claro que es un paralelismo antitético. Bueno, solamente quería dar esa introducción para que tengamos en claro cómo se interpreta la poesía hebrea. Ese es su género literario. Ahora vamos a una pregunta importante, hermanos, antes de ir a la pantalla. ¿Cuál es el tema central de Proverbios? Si alguien ha leído Proverbios, levante la mano. ¿Quién lo ha leído? Hasta los chavos, ¿no? Como que es el libro obligado para los jóvenes. Pero, ¿cuál es el tema central de Proverbios? Sí, la sabiduría o el valor de la sabiduría en el temor del Señor. Entonces, no solamente es la sabiduría, no solamente es el temor a Dios. Más bien tiene que ver con el hecho de que el temor de Dios es el origen de la sabiduría. Ese es el tema medular de todo Proverbios. El temor de Dios como el origen de la sabiduría. Ahora, cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de terror o un miedo como el miedo que le tenemos tal vez a situaciones negativas. Cuando hablamos del temor a Dios, Jesús fue muy claro en qué es el temor de Dios. Jesús le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Eso dice el texto de Deuteronomio. Pero Cristo, vean cómo lo dice, al Señor tu Dios adorarás. Pero Deuteronomio, que es la cita de Jesús, no dice así. Deuteronomio dice, al Señor tu Dios temerás. ¿Se entiende? Pero Cristo no dice temerás, Cristo dice al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué significa eso? ¿Que Cristo está contradiciendo lo que dijo Moisés? No, que Cristo está clarificando lo que dijo Moisés. ¿Qué significa temer a Dios? Adorar a Dios. Eso es temor a Dios, la reverencia, la adoración a Dios. Ahora, el temor a Dios es el origen de la sabiduría. De hecho, si hacemos un análisis entre Salomón y su hijo Roboam, ¿cuál fue la gran diferencia entre ambos? Que uno adoró a Dios rogando sabiduría y el otro a los hombres, a los jóvenes, pero nunca consultó a Dios. Y a partir de ello, Roboam perdió el reino. Bueno, ese es el tema central de Proverbios, hermanos. El propósito. Bueno, el propósito tiene de alguna manera que ver con el darle a las futuras generaciones consejos para crecer en la sabiduría. Y noten que la segunda generación después de Salomón fue Roboam. Y vamos a pensar que las expresiones de hijo mío, no menosprecies el consejo de tu padre, como que las echó en saco roto porque le fue muy mal a Roboam. Pero la primer parte de Proverbios, capítulo 1, del verso 1 al 7, explica el propósito de todo el libro. Veamos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea, debemos considerar, hermanos, que Salomón fue un hombre magnífico. Fue un hombre muy sabio. Salomón fue el hombre más sabio de la historia, obviamente quitando de la jugada a nuestro Señor Jesucristo, que él mismo dijo, he aquí uno mayor que Salomón. Pero con toda probabilidad, el hombre más sabio fue Salomón. Y vemos en la Biblia que a Salomón lo buscaban las personas incluso de otros lugares del mundo, como la reina de Sabá, que fue y escuchó su sabiduría. Y Salomón tiene como meta que a través de estos dichos, las personas que le sigan a él, sigan
viviendo en sabiduría y en temor a Dios. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. No sé si notan que hay una expresión repetitiva. ¿Cuál es? Para. ¿Lo ven? Y esa expresión para, en la pantalla tal vez no se percibe, pero en su Biblia aparece de manera vertical, si se dan cuenta. A esta figura se le conoce como anáfora. La anáfora es una figura de adición, donde se están añadiendo constantemente palabras para hacer un énfasis. El énfasis en este caso es el para, que está manifestando el propósito de los proverbios. Otro tipo de anáfora, por ejemplo, son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y así sucesivamente. O no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si notan cómo hay una repetición, son figuras de adición. Y las figuras de adición serían el equivalente a lo que hacemos en un escrito cuando frase. Nosotros lo subrayamos o lo ponemos en negritas o le ponemos comillas, pero los hebreos, para enfatizar algo, lo que hacen es repetir una palabra clave. En este caso, el propósito se percibe por la repetición de la palabra para. Repito, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Simples sería un equivalente a torpe, tonto, no voy a usar otras palabras, pero ¿se entiende la idea? Para dar sagacidad a los torpes y a los jóvenes inteligencia y cordura. Algo interesante es que Proverbios siempre relaciona, por lo regular, a los jóvenes y a la adolescencia con la simpleza, con la torpeza. ¿Se entiende la idea? Y no estamos queriendo ofender a nadie, pero por lo regular la adolescencia y la juventud se caracterizan precisamente por la torpeza y por la simpleza. Y sí necesitamos la sabiduría de Dios para poder hacer las cosas de la manera más correcta. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando tenemos un grupo de jóvenes, en algunas iglesias es muy común que el líder de jóvenes sea otro joven, ¿no? Un jovencito, una jovencita. Y no es correcto, no es saludable, porque los jóvenes necesitan la instrucción de los mayores, necesitan la instrucción de la palabra de Dios por personas que no estén en la misma condición. Y sigue diciendo el versículo 5, oirá el sabio, en caso de que sea sabio, ¿y qué pasará? Aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Todos juntos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué es temor, dijimos? Adoración. Al Señor tu Dios temerás. ¿Qué significa? Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y cómo lo expresamos? Sirviéndole, y a Él solo le servirás. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo creo que de alguna manera Proverbios impactó tanto en la vida del pueblo hebreo que a la fecha muchas personas solamente se dedican a adquirir conocimiento y sabiduría, obviamente ya no solo de la palabra, sino de otras fuentes. Ok, ya hablamos del nombre del libro, del autor, fecha, género literario, tema, propósito. Ahora vamos a la estructura de Proverbios. Bueno, la estructura de Proverbios es grande, pero la vamos a sintetizar. La primera parte abarca hasta el capítulo 9 y tiene que ver con el elogio de la sabiduría. Elogiar la sabiduría. En esta sección que abarca unos 9 capítulos, Salomón se centra en exaltar la importancia de la sabiduría. Y es una sección muy íntima. ¿Por qué? Porque en esta sección las expresiones repetitivas son hijo mío. ¿Lo han escuchado? Pero siempre esta expresión está seguida por la cuestión de la sabiduría. Por ejemplo, 1:8. Oye
Hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Bueno, así empieza. Noten cómo termina esta porción, verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Es decir, la sabiduría es accesible para todos, ¿sí o no? ¿Es asequible para todo ser humano, sí o no? Es lo que está diciendo. O sea, el consejo de un padre a un hijo, en este caso, en esta sección de 9 capítulos, siempre tiene que ver con exaltar el valor de la sabiduría. Dice el verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, torpes, tontos, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Esa es la primera sección. De hecho, el capítulo 8, que es como el clímax de esta sección, nos habla de la sabiduría personificada, como si la sabiduría fuera alguien. Obviamente, Proverbios es un preámbulo para entender a nuestro Señor Jesucristo, aunque la cristología de Proverbios no es directa ni muy clara. Pero Proverbios 8.1, fíjense cómo inicia. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, hermanos? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, tenemos la Biblia. ¿Es accesible para todos nosotros? Pues sí, sin embargo, no todos tenemos la intención de aprender. No todos tenemos la intención de crecer. Sigue diciendo el verso 2, en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Pero es como si la sabiduría se personificara. Esta figura se conoce como prosopopeya y no tiene nada que ver con Popeye el marino, ¿verdad? Aunque la parte final se parece. La prosopopeya es cuando las cosas inanimidad solamente es una figura de personificación. Sigue diciendo el versículo 4, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. La sabiduría está hablando y nos está invitando a que la busquemos. Nos está invitando a que accedamos a ella. Esa es la idea. Entonces, toda esta sección, reitero, es una sección que se dedica a exaltar a la sabiduría, pero es una sección íntima porque es el consejo de un padre a un hijo. ¿Sale, vale? Y de ahí también el quinto mandamiento, que para el hebreo era muy importante. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, está totalmente entrelazado. La segunda sección, que abarca del capítulo 10 hasta el capítulo 22, tiene que ver con reglas de comportamiento, el comportamiento humano. Veamos el capítulo 10, por ejemplo, verso 1. ¿Sí notan cómo empieza otra sección? Los proverbios de Salomón. O sea, como si fuera una sección separada. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O sea, quienes lamentablemente tengan un hijo sabio y un hijo necio podrán entender muy bien el proverbio. Y aquellos que fuimos hijos necios o hijos sabios también lo vamos a entender muy bien. Entonces, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Todo esto que tenemos en esta sección tiene que ver con reglas de comportamiento para la vida exitosa del ser humano según Dios. Tercera sección, que abarca del capítulo 22 al capítulo 24, enfatiza los asuntos de la templanza y la pereza. Vamos a ver un ejemplo. A ver, capítulo 22, verso 3. Todos juntos. Dice el perezoso. ¿Qué es lo que dice el perezoso? El león está fuera. Seré muerto en la calle. Esto nos habla mucho de las personas que ponen de pretexto cualquier situación, ¿no? En aquellos días, hoy ya no. En Israel en aquellos días aún había leones en esa región. No sé si recuerdan que incluso Sansón
ahí se echó a un leoncito. Hoy día los leones están casi en la parte de África nada más. Pero un pretexto que ponía el perezoso es que ¿cuál sería el equivalente hoy día? No, es que parece que va a llover, el cielo se está nublando. No, es que ya anochece muy temprano. Yo creo que ya mejor no. Entonces, estos proverbios enfatizan la cuestión de la templanza y la pereza. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Y así tenemos diferentes proverbios que enfatizan esa misma idea. Por ejemplo, vean el capítulo 22, versículo 24. Aquí tiene que ver con la templanza. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Cuál es el consejo? Pues no convivas con la gente iracunda. No te acerques con la gente enojona. ¿Es usted enojón? ¿Enojona? Bueno, aquí tenemos proverbios para mejorar esa situación. 25. No sea que aprendas sus maneras. Hay un proverbio que no es de Salomón, pero es parecido, ¿no? El que anda con lobos, aullar se enseña. O sea, sí se lo saben, ¿ya ven? Pero esos no son de Salomón, pero también son buenos, ¿no? También. Y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen como muchos de nosotros, de los que salen por fiadores de deudas. Sí, no te preocupes, tú préstale a tal hermanito que yo salgo por él. ¿Somos así a veces? Pues sí, eso no es correcto, no es de Dios. Entonces tenemos una sección que habla precisamente de la cuestión de la pereza, la templanza, el trabajo, el valor de trabajar con nuestras manos. Número 4. Tenemos diversas máximas, o sea que son proverbios de lo más importante, del capítulo 25 al capítulo 29. Noten cómo inicia el capítulo 25:1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. O sea que estos proverbios fueron añadidos mucho después. ¿En tiempos de quién? De Ezequías. ¿Sí se acuerdan quién fue Ezequías? ¿Sí? Apenas estábamos platicando del hermano Oscar, ¿verdad? De Ezequías. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Y bueno, sigue hablando de un montón de proverbios que son importantes, pero no tienen una temática en particular. De hecho, una característica importante de proverbios es que no se puede fijar una estructura simétrica en los temas, porque fueron porciones ensambladas, ¿entiende? Aisladas. No es como Pablo, que escribió todo Corintios, ¿no? Aquí tenemos porciones tal vez del mismo Salomón, pero en de diferentes. Número 5, ¿verdad? Del capítulo 30, verso 1 al 14, tenemos una porción que habla de la sabiduría de Dios. Vamos a ver. ¿Lo tenemos? Esta sección parece ser que ya no es de Salomón, pero probablemente fue de alguien influenciado por Salomón. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Bucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. No sé si existe un hermanito de esa característica. Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿De qué se nos habla ahí? De una persona impía, ¿verdad que sí? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Pregunta. ¿Esta parte que estamos leyendo nos habla de un hombre insensato? ¿Sí? De personas que regularmente ponen en tela de juicio a Dios y su verdad. Sin embargo, ¿cómo responde la profecía? Verso 5. Todos juntos. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hasta de bibliología, ¿verdad? Porque aquí se nos habla incluso de las palabras de Dios. Y bueno, esta porción es importante. Número 6.
lo que tenemos son proverbios numéricos. Los proverbios numéricos son los que hace rato explicaba, los constructivos, ¿se acuerdan? Ejemplo, vean el verso 15, 30-15. ¿Lo tenemos? Dice así: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. A ver, antes de leer, ¿qué es lo que nunca se sacia? Dice aquí que hay 3 cosas que nunca se sacian. Por eso son numéricos, porque habla de un número. Dice, aún la cuarta nunca dice, basta. La primera cosa que nunca está satisfecha, ¿qué es? El Seol. Ahí dice, ¿verdad? O sea, dijimos que el Seol es muerte. ¿Se acuerdan? O sea, ¿la gente siempre muere o no? ¿Y la muerte se cansa de recibirlos? No. Entendiendo que la muerte no es alguien, es un concepto abstracto nada más. ¿Qué otra cosa nunca se sacia o queda satisfecha? La matriz estéril. Una mujer que no tiene hijos, ¿está contenta? ¿Queda satisfecha? No. Vamos a encontrar que no. Que nunca está satisfecha. ¿Qué más? La tierra que no se sacia de las aguas. Si en la calle te pones a aventar agua constantemente, ¿la tierra la va a seguir jalando constantemente o no? Nunca se sacia. Y el fuego que jamás dice, basta. Si prendemos un fósforo y le echamos papel, tela y lo que encontremos, no se va a cansar. Bueno, son meramente proverbios numéricos y constructivos a la vez. Otro ejemplo, verso 18. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. ¿De qué nos va a hablar? De cosas que son ocultas. La primera, ¿cuál sería? El rastro del águila en el aire. ¿Podemos seguir su rastro? ¿Verdad que no? El de una víbora, tal vez. El de un venadito, tal vez. Pero el de un águila en el aire, no sabemos por qué calle agarró. ¿Sale? Segunda cosa, ¿qué es oculta? El rastro de la culebra sobre la peña. Difícil, ¿no? Que encontremos el rastro de una culebra en una piedra, en una peña. Tercero, el rastro de la nave en medio del mar. Solamente que sea inmediato, ¿no? Pero después de un ratito no se encuentra. Y cuarto, el rastro del hombre en la doncella. ¿Se entiende la idea? O sea, una mujer, un hombre que tienen relaciones sexuales, nadie los puede rastrear. Bueno, hoy día ya se podría, ¿no? Pero con tecnología. Pero la idea es esa. Número 7, consejos a los reyes, capítulo 31, verso 1 al 9. Quien se sienta rey, pues aquí tiene una porción importante, ¿verdad? Dice el verso 1, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Bueno, esa es una porción que habla del consejo al rey o a los reyes. Y para terminar tenemos en el número 8, capítulo 31, verso 10 a 31, alabanzas de una mujer fuerte, de una mujer virtuosa. Creo que ese es famoso, ¿no? Todas las hermanas se lo saben. Todas las hermanas ser como esta mujer virtuosa. Vamos a ver cómo dice esta porción. Casi que se la saben. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Noten que en Proverbios hay una porción que dice también, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay una porción, hay una explicación. Bueno, pero aquí se habla de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Miren, ¿qué es más valioso? ¿Una mujer virtuosa o el oro y la plata? La mujer virtuosa. Y deberíamos estar contentos, hermanos, porque nuestras esposas son mujeres de Dios, mujeres de Cristo, y que están en ese camino de la virtud. Dice el verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Pregunta,
la economía de un hogar, aunque la mujer no trabaje, ¿está estrechamente relacionada con la mujer, sí o no? El texto dice que sí. No digo que la mujer no pueda trabajar, pero si la mujer no trabaja y está en casa, aunque el varón sea el soporte económico, la economía depende mucho también de la mujer. Sigue diciendo el versículo 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer trabajadora que está ocupada con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Hay hermanas que ya no quieren dar de cenar, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, aunque sea de noche, ¿verdad? Es broma, ¿verdad? Es broma, hermanitas. Bueno, solamente para que se despertaran tantito. Vamos con los temas teológicos, hermanos. Ya para finalizar, temas teológicos. No son muchos en comparación a otros libros, pero yo coloqué al menos cinco temas teológicos importantes. Con respecto al número 1, la teología. Pues con respecto a quién es Dios y cuál es su voluntad, lo que más predomina es el temor de Dios. Eso es lo que más predomina. Sí, podemos hablar de su amor, de su bondad, todo lo que querramos, pero Proverbios enfatiza con respecto a Dios el temor que le debemos dar, el temor que le debemos brindar, recordando que temor es adoración. Solamente para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Con respecto a la cristología, ¿qué se nos dice de Cristo? Bueno, de Cristo se nos dice que, bueno, y esta es una conjetura ya del Nuevo Testamento, más que de Proverbios, ¿no? No es que Proverbios lo diga, yo creo que Salomón no tenía ni conciencia de eso. En el Nuevo Testamento sabemos que en Proverbios hay una sombra de la sabiduría personificada en Cristo, ¿se entiende? Ejemplo, si van conmigo a 1 Corintios, y reitero, esto lo sabemos por el Nuevo Testamento, no por el libro de Proverbios. ¿Sale? O sea, cuando Salomón habla de la sabiduría, no tiene en mente al Mesías. No lo expresa así. Pero por el Nuevo Testamento sabemos que la sabiduría de Dios es el Mesías. Primer carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Bueno, vamos a leer desde el 18, ¿sale? ¿Lo tenemos? Dice, porque la palabra de la cruz, ¿a qué se refiere? La palabra del Evangelio, la palabra de la muerte de Cristo, de su sacrificio. Porque la palabra de la cruz es necedad o locura a los perdidos. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es dinamita de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el intérprete? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Una predicación que parece necia, contradictoria, la palabra de la cruz. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos, ¿quién es Cristo? Un tropiezo. Y para los gentiles es una locura. Pero para los llamados, sean judíos o griegos, ¿qué es Cristo? Cristo es poder de Dios y ¿qué más? Sabiduría de Dios. Entonces, Proverbios, para el cristiano, adquiere un nuevo valor. Proverbios adquiere un valor importante para el cristianismo, porque nosotros ahora vemos a Proverbios con la lupa del Mesías, entendiendo que la sabiduría expresada en plenitud es Jesús de Nazaret. ¿Se entiende la idea? Y por eso Jesús con justa razón dijo, he aquí uno mayor que Salomón. De hecho, la palabra logos, enargíin o logos, que o logos in proston veón, que es el texto de Juan,
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabrita logos tiene que ver con la razón, con la sabiduría. Es el logos de Dios. La sabiduría divina. ¿Se entiende la idea? Eso con respecto a la cristología. Ahora, con respecto a la pneumatología, se nos presenta la sabiduría como una cualidad del Espíritu de Dios. Veamos Proverbios capítulo 1, por favor. Ya estamos terminando, Proverbios 1. Verso 23. La sabiduría está hablando, ¿sale? Y la sabiduría dice, volveos a mi reprensión. ¿Todos juntos? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Derramaré es una expresión que se usaba regularmente para ungir al rey, ¿verdad que sí? O a los ungidos. Pero aquí la sabiduría se está presentando como una cualidad del Espíritu Santo que puede ser derramado sobre nosotros. Esto en el entendimiento de los hebreos en tiempos de Salomón. Algo más. En la antropología y amartología lo que encontramos es, con respecto al ser humano y con respecto al mal, lo que vamos a encontrar es que se habla tanto del hombre bueno y el hombre pecador. O sea, no que no todos sean pecadores, todos son pecadores. Pero aquí en Proverbios sí se habla del pecador que ha sido llamado por Dios, que es dominado por Dios, al que llamamos hombre bueno y justo. Y también se nos habla del hombre pecador. Ejemplo, ¿la mujer sabia es equivalente? Pues a la persona buena, ¿no? Y la necia a la pecadora. Esa es la idea. Es lo que vamos a encontrar en Proverbios. Y por último, la bibliología. De manera muy somera se menciona la pureza de las palabras de Dios. Lo leímos hace ratito, ¿no? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él confían. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. De hecho, creo que nos lo aprendimos en el seminario, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿alguna preguntita? No hay retos de interpretación, porque hay muchos, y me gustaría que ustedes lean y puedan sacar sus propias preguntas. ¿Algún comentario, pregunta, hermanos? ¿Observación? ¿No? Vamos a hacer una oración entonces. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien a su hogar. Bendice todo lo que resta de esta jornada. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria, y gracias por este hermoso libro de Proverbios. En Cristo nuestro Señor. Amén.